bendecimos, Señor amado, tu buena palabra, Padre Santo. Añade bendición a ella, Padre. Te damos gracias por tu misericordia. Bendecimos a nuestros pastores, a nuestra cobertura, allá donde ellos se encuentran, Padre Santo. Guárdalos, protégelos, bendícelos, Señor amado, y que seas tú en ellos. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta noche yo quisiera compartirle sobre la genética. ¿Cuántos de ustedes saben qué tipo de sangre son? Amén. Eso es parte de la genética. En lo espiritual también tenemos genética. Amén. Y su genética es eterna. Esta es una traducción del Google y quisiera que la leyéramos. Dice: parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de caracteres hereditarios. Esa es una traducción. O sea que la genética estudia la transmisión de genes hereditarios. Para que lo vayamos poniendo ahí como introducción. Hay otra que dice, de la génesis o relacionado con el principio, dice, con el principio u origen de una cosa. Amén. Como se puede dar cuenta en las dos definiciones, habla en la primera específicamente de la genética humana, de lo que nosotros recibimos al momento de ser engendrados por nuestros padres. Amén. Y en la segunda, habla y dice de la génesis, o sea, del principio. O sea, génesis es principio. Y quisiera que usted recordara cómo fue que el Señor, dice la palabra del Señor, que tomó del polvo, tomó el polvo y hizo al hombre en el capítulo 2 del libro de Génesis. Dice la palabra del Señor de que Él tomó del polvo y sopló. Amén. Y hizo al hombre. Esa genética es espiritual. Es el soplo de Dios en la vida del hombre. Amén. La diferencia con la creación del Génesis 1:26, donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Hay un plural. En el Génesis 2 dice, y el Señor Dios hizo al hombre y toma del polvo y sopla. Al momento de soplar, es el mismo Dios, el Altísimo, el que sopla vida. Y esa es la genética espiritual nuestra. No sé si me di a entender, amén, para que podamos caminar. Entonces, la primera parte es la genética biológica. Mi gen, yo soy tipo A de sangre, tipo B. Cuando nacen los niños, normalmente dicen, se parece a la mamá, se parece al papá. Mejor que se parezca a Cristo, ¿verdad? Amén. Eso es algo muy natural que pasa. Pero en lo espiritual nos tenemos que parecer al Señor, porque dice la Biblia de que Él sopló, Él hizo el soplo de vida. Amén. Quisiera que usted me acompañara a leer ahí en el libro de Génesis 7, capítulo 1. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, tú y los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Amén. Usted conoce la historia, dice la palabra del Señor. Y primero iniciamos cómo fue que el Señor sopló y formó a Adán. La palabra del Señor nos muestra de que Adán en el huerto, pues Eva y Adán comen del fruto y son sacados. Amén. En el capítulo 6 del libro de Génesis habla y dice de que el Señor empezó a meditar, o sea, déjeme parafrasearlo, dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre, porque era demasiada la maldad que había en ese momento en la tierra. Entonces, el Señor hace un plan de salvación y ve a Noé dentro de una generación perversa, justo, y lo llama y le dice que
hay mucha maldad en la tierra y usted lo puede leer ahí en su casa. Y dice, vea lo que dice aquí en la parte donde dice generación. Esta palabra dice del hebreo 17:55, que dice revolución de tiempo, una edad, era, linaje, morada, nación y descendencia o descendiente. Amén. Noé entra al arca y usted conoce la historia. Dice la palabra del Señor de que Noé es llamado, y para que Noé construya el arca pasan 100 años. Fueron 100 años de trabajo, trabajando para hacer el arca y anunciando de que iba a venir sobre la tierra un juicio. En aquel tiempo dice la palabra en el capítulo 2 de Génesis de que la tierra solo por el vapor que salía de la tierra se regaba y iban a hacer un arca. Y en esa arca iban a entrar los hombres porque iba a llover. Entonces, déjeme pensar, o piense usted conmigo, nunca habían visto la lluvia posiblemente y les dicen que va a llover y que va a haber un diluvio. ¿Cómo lo tomaría usted? ¿Qué pensaría? Pues lo mismo que usted pienso yo. Qué locura, ¿verdad? Pero había un plan de salvación. Y usted y yo estamos en esta casa porque el Señor pronto viene. Y allá afuera, ¿qué dicen? Qué locura, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Qué coincidencias. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, dice. Entonces nos compara a los días de Noé. Y la generación que estamos viviendo es una generación bendita. Y una de sus traducciones es linaje. Porque usted y yo somos un linaje que el Señor escogió y que Él fue el que nos tomó. Amén. La palabra del Señor dice que de lo vil y lo menospreciado el Señor tomó para avergonzar a los sabios. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Y entonces nosotros en este tiempo, que es un tiempo final, donde dice la palabra, y hablábamos y nos hablaban de la primavera, cuando Noé sale del arca, pues había dejado de llover. Y la primavera es tiempo final de lluvia antes que empiece el verano. El verano es después de la primavera, ¿sí? Entonces, en la primavera se reverdece, dice en el libro de Job, que al olor del agua, el tronco va a reverdecer. Usted cuando oye la palabra del Señor, no vea sus circunstancias, no vea la situación que está viviendo, vea lo que Dios le prometió que va a hacer en su vida, en su familia, en sus hijos, porque ese es el tiempo de Dios para su vida. Y es lo que usted puede declarar y confesar con la palabra. Amén. Dice en el 9, dice, verso 9 y 1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Sed fecundos es multiplíquense. Usted conoce la historia, dice la palabra del Señor que Noé entró con sus hijos Sem, Cam y Jafet y su esposa al arca. Entraron 8 y vea la multiplicación que se dio. Porque nosotros, esta generación que vivimos es la generación que viene de Noé. Amén. Entonces, la descendencia es extraordinaria. El Señor dijo, sed fecundos. El Señor le dice, sea fecundo. El Señor le dice a usted que sea fecundo, que fructifique, que la palabra que usted y yo hemos recibido se haga vida y que esa palabra dé fruto. Es tiempo de fructificar. En palabras, la primavera traducido a mis palabras o a mis pensamientos es de fruto, Edgar, o de fruto, hermano. Es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Es el tiempo de dejar de ver la condición en la que nosotros mismos pensamos que estamos y nosotros tenemos que ver cómo Dios nos quiere ver y debe de confesarlo. Amén. Haré de ti una nación grande, dice aquí. Acompáñame a leer Génesis 12:1. Dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Abraham, aquí es Abraham sin H, vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, dice. Nos han hablado y usted conoce la historia de qué fue lo que le dijeron a Abraham.
vete de tu tierra, le dices. Pero él viene y se lleva a Lot. Tendría que haberse ido solo y se lleva a Lot. Y déjeme pensarlo, cuando a nosotros nos dicen que hagamos algo, nos llevamos las costumbres que tenemos de casa. A Abraham le dijeron, vete de tu tierra, sal de donde estás, yo te quiero bendecir, te quiero multiplicar y te quiero engrandecer. ¿Cuántas veces a nosotros no nos dicen que hagamos nos dan una instrucción desde este púlpito, nos dan una instrucción por medio de la palabra, que hagamos o que ejecutemos una instrucción y no lo hacemos? Abraham, usted conoce la historia, se va con Lot y empiezan a caminar. Vea lo que dice aquí, en Gálatas 3:7. Por consiguiente dice, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Usted tiene fe, ¿verdad, hermano? Dice la palabra que una de las traducciones de fe es fidelidad. Fíjese. Y usted es fiel al Señor. O sea que usted es hijo de Abraham por la fe. Y vea la bendición que el Señor le dice a Abraham que va a tener. Dice en el verso que siempre Génesis 12:2, haré de ti una nación grande. Diga conmigo, una nación grande. Más fuerte, una nación grande. Eso le dijeron a Abraham. Y usted vio que en el libro de Gálatas dice que somos hijos de Abraham por la fe. Y si dice que Abraham lo van a hacer una nación grande, es porque el Señor lo iba a cumplir. Y dice, bendeciré y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el verso 3 ahí del libro de Génesis dice, al que te maldiga, yo lo maldeciré, dice. Usted lo puede leer ahí en su Biblia. Y al que te bendiga, yo lo bendeciré. Al que te maldiga, yo lo maldeciré. O sea, el Señor iba a ser su protector. El Señor es su protector y el mío. No se defienda. Deje que el Señor lo defienda. Si Él es nuestro protector. Si somos hijos de Abraham por la fe, y dice Él que al que me bendiga lo va a bendecir, y al que lo maldiga, al que me maldiga lo va a maldecir, ¿cómo lo toma usted? Deje de enojarse o dejemos de enojarnos. Él hará justicia. La justicia viene de Él. Y nosotros tenemos que reposar en Él. Usted conoce la historia, dice la palabra del Señor de que les da una promesa en el verso 11, si no estoy mal yo, y usted lo puede leer en su casa, dice de que Sarai era la esposa de Abraham. Y una de las traducciones de Sarai en esa palabra donde dice de que ella, usted puede leer el verso en el capítulo 11, y se lo voy a leer, yo aquí tengo una nota, y me llamó mucho la atención donde dice en el verso 17 en el 11, Génesis 11:30, se lo leo acá. Y Sarai era estéril, no tenía hijos, dice. Y le están diciendo a Abraham que va a ser engrandecido. Y ella era estéril. Y la traducción de estéril acá es del Hebreo 61:35. Y oiga lo que dice. ¿Cómo? Si se le hubiera extirpado los órganos generadores. O sea, la traducción acá de esto es que Sarai no tenía órganos reproductores. 11:30 en Génesis, usted lo puede buscar allá en su casa. Y aquí le oye, es del Hebreo 61:35. O sea, Sarai iba a ser madre de generaciones sin órganos. La sobrenaturalidad de Dios no necesita que nosotros, Él de la nada hace grandes cosas. De lo que no existe, hace las cosas que existen. Porque Él es soberano, Él es poderoso, Él es grande. Y no es por lo que usted y yo sepamos, es por lo que Él hará en nuestras vidas. Porque cuando nosotros menguamos, Él se hace grande. Cuando nosotros decimos yo no puedo, Él camina y Él nos defiende. Pero cuando nosotros nos mantenemos erguidos, Él nos deja nada más. Pero mientras usted mengúa, yo mengúo, el Señor se trabaja por nosotros. Y Él obra a favor nuestro, amén. Aquí dice la Biblia de que esta mujer no tenía órganos reproductores. Iba a ser madre de generaciones. Otra de las traducciones de Sarai, el nombre puntualmente de Sarai es, aquí lo tengo, Sarai es dominante, dice. Esta mujer era dominante. Y Abraham era un padre enaltecido, esa es la traducción del nombre de Abraham. Y usted conoce la historia que el Señor dice la palabra del Señor que hubo hambre, lo llevó a Egipto.
Lot se fue con él. Dice la palabra del Señor que los empezó a bendecir de una manera extraordinaria. Y dice la palabra de que después de todo esto ellos crecieron de tal manera y fueron bendecidos que tuvieron que separarse. Hasta ahí el Señor le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham, padre de generaciones o padre de naciones. Y Saraí y Sara, una dama. Amén. Tiene que cambiarnos el nombre o nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar. Gloria a Dios porque usted y yo tenemos la oportunidad de tener un trabajo. Gloria a Dios porque usted estudia. Gloria a Dios porque usted se prepara, porque usted hace bien las cosas. Pero todo lo que usted y yo tenemos viene de la mano del Señor. Y Abraham, dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, es uno de los padres de la fe porque él creyó. Cuando lo sacan, él no sabía a dónde iba a irse. Solo le dicen, vete de tu tierra y de tu parentela, le dicen. ¿Qué tal si a usted hoy le dicen, agarra camino? Yo creo que todos preguntamos a dónde vamos, ¿verdad que sí? Amén. Serviremos al Señor, dice. Estamos hablando de la genética. Van dos aspectos. El primero es, Noé hace un arca donde no llueve. La segunda, el Señor va a hacer y engrandece a Abraham donde hay una mujer que no tiene órganos reproductores. Cómo el Señor fue transformando las situaciones y fue haciendo el poder de Él mismo fue obrando. Acompáñame a leer Josué 24:15, amén. Dice la palabra del Señor. Y si nos parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, dice. Si a los dioses que sirvieron a vuestros padres, que estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya presencia habitáis, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted lee el capítulo 24 del libro de Josué, narra de que dice la Biblia de que el pueblo de Israel estuvo esclavizado 430 años, ¿verdad? Entonces, y aquí dice de que ellos sirvieron a los dioses en Egipto. Los habían adoptado para ellos, porque ellos tomaron la tierra que el Señor les había prometido en el capítulo 24, usted lo puede ver. Y lo que me impresionó a mí fue de que los israelitas, con la promesa de parte de Dios de engrandecerlos, de bendecirlos, fueron y adoptaron a los dioses que habían en Egipto, teniendo conocimiento, porque conocían y sabían de parte de Dios. Tenemos que cuidar nosotros de adoptar las costumbres que el mundo nos puede presentar, porque sin darnos cuenta podemos en un momento sucumbir ante las situaciones de la vida o ante las situaciones que traemos generacionalmente hablando. Porque cuando hablamos de genética es ¿qué me engendraron? Y normalmente la bendición dice que alcanza ¿cuánto? 1000 generaciones, ¿verdad? Pero la maldición a la tercera y cuarta generación, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué fue lo que a nosotros el Señor nos está ministrando? Es genética divina constantemente. Cuando usted y yo tomamos la cena del Señor, tomamos el pan y bebemos del vino que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y esa es genética divina en nuestras vidas. Es la genética que nosotros debemos de anhelar todos los días. Porque aquí estos hombres habían servido, aquí dice la palabra que conocedores de Dios sirviendo en Egipto. Y usted sabe de que Egipto es tipo figura del mundo. Y en el mundo habían situaciones o circunstancias y habían dioses ajenos y ellos los habían adoptado. Y Josué les pregunta, ¿a quiénes le van a servir? Y él les pregunta si a los dioses que estaban del otro lado del río o a los dioses de los amorreos. O sea, ya hay una opción de que podían adoptar un Dios nuevo. Y diga conmigo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Servimos al Señor. Amén. Y vea lo que dice aquí. Esta palabra casa es del Hebreo 10:04, que dice aplicación en la más amplia variación de aplicaciones, específicamente familia,
linaje, lugar, mayordomo, mayordomía, amén. Meter, morada, templo y tienda. No solo habla de un espacio físico, sino de algo espiritual. A nosotros hace 8 días, el día miércoles, nos enseñaron sobre el servicio y la bendición de parte de Dios de poder servirle a Él. Cuando uno le empieza a servir al Señor, uno empieza a darse cuenta de que uno tiene un pensamiento propio de lo que uno es como persona, y cuando sirve se da cuenta que es totalmente diferente. No sé si le ha pasado. Porque normalmente nosotros no nos metemos a problemas con nadie, ¿verdad que no? Tenemos buen carácter todos, ¿verdad que sí? No nos enojamos, le caemos bien a todo mundo. No sé cómo le hacemos. Todos quieren ser amigos de nosotros, ¿verdad que sí? Pero cuando empezamos a servir, y si nos toca estar de servicio, por ejemplo, porque nos tocó que ir a lavar los baños, ¿y por qué me mandan solo a mí? La hermana la tiene conmigo de plano. Solo es un ejemplo. O si estamos sirviendo en el área que usted se deleita y lo machucan, le hacen una cara o le dicen que no algo que usted quiere hacer porque usted tiene una súper idea genial, pero no se la aceptaron. Usted se pone a reírse, ¿verdad que sí? Entonces, en el servicio somos perfeccionados. En el servicio somos moldeados y somos transformados, porque usted y yo debemos de ser lo que Cristo quiere que seamos. Usted y yo de parecernos a Él. No lo que a mí me gusta, sino lo que Él quiere de mí. Entonces diga conmigo: Señor, haz conmigo lo que tú quieres que yo sea. Entonces esa es la parte difícil, porque dice la palabra del Señor que nos manda a ser mansos y humildes. La palabra del Señor dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, y nos empieza a dar mandamientos que nos van a traer bendición. Honra a tu padre y a tu madre. Y cuando nos dan una instrucción, complicado a nivel de nuestros padres espirituales tal vez, o los que todavía están en casa, los padres dan una instrucción y se vuelve más difícil, ¿verdad que sí? Debemos de entender de que en el servicio nos forman el carácter que Dios quiere que tengamos. Dice la palabra del Señor que el profeta Elías había estado con los Baales, dice que habían pasado 7 años y no había lluvia. Y resulta que Elías se escondió. Y el Señor después le dice a Elías que vaya y regrese, porque va a llover, que va a hacer que la lluvia caiga. Vea esto. Dice la palabra del Señor que se juntan con los profetas de los Baales, los profetas de Baal, y hacen el holocausto. Y los profetas de Baal se pasaron todo el día y no pasó nada. La gloria del Señor desciende cuando Elías ora al Señor. Le pone 12 cántaros de agua en todo el perímetro al holocausto. Y desciende del cielo fuego. Y al otro día le mandan una carta y le dicen: oiga, está sirviendo. Le estaba sirviendo al Señor. Y le manda una carta a Jezabel y le dice que al otro día, a esa hora, a él también le va a pasar lo que les pasó a los Baales. Y sale corriendo. El carácter de Dios todavía no estaba formado en Elías. Le mandan una torta para que él camine durante 40 días y él cumpla la comisión que el Señor había establecido para él. En el servicio a nosotros nos van a formar ese carácter que Dios quiere que tengamos. En el servicio nosotros vamos a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. El que trae de parte de Dios don de sanidad, délo. Hay muchos enfermos que necesitan que usted los dé. Los que son de evangelismo, evangelicen. ¿Cuántas almas no hay allá afuera de que necesitan oír una palabra de bendición? Y nosotros que tenemos el amor de Dios, demos buen testimonio en nuestra casa, porque aquí estamos hablando de casa. Y que vean que somos hijos de Dios, no porque digamos que somos hijos de Dios o porque me vean salir con la Biblia, sino porque vean mi caminar, porque vean mi conducir y que el Señor está conmigo. Y que ellos digan: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Amén.
Restitución dice aquí. ¿Me acompaña a leer Ruth 4:13? Dice la palabra del Señor. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Me voy a detener en esa parte. Usted conoce la historia, dice la palabra del Señor ahí en el libro de Ruth, en el capítulo 1, de que Ruth y su esposo vivían en Belén, que es la casa de pan. Y en ese tiempo hubo necesidad y hubo hambre, y se fueron a la tierra de Moab. ¿Qué piensa usted de eso? Está en la casa de pan y se van a Moab, que es una casa que está bajo maldición. Ellos se movieron porque pensaron que era el momento de irse, pero estaban en la casa de pan. No se muevan, no hagan nada que el Señor no les certifique. ¿Por qué? Porque de estar en la casa de pan y casa de bendición se van con 2 hijos. Y usted conoce la historia que después dice la palabra del Señor de que eran Malión y Kelión, y Elimelec, el esposo de Ruth era Elimelec. Malón y Kelión eran sus hijos. Y se casan con Orfa y con Ruth, los hijos de Noemí. Esta mujer se fue llena, porque se fue con esposo e hijos, se casan y mueren en Moab. ¿Qué piensan? Cuando nosotros actuamos como pensamos humanamente hablando, no nos va a ir tan bien si no pedimos la dirección del Señor y la llenura del poder del Espíritu Santo. Porque esta mujer, dice la palabra del Señor, que se fue y mueren sus hijos y solo Ruth la sigue, y Ruth era moabita. Los moabitas son descendientes del incesto que tuvo Lot con sus hijas. Ahí estaban bajo maldición porque eran descendientes de un incesto. Y como estamos hablando de la genética, imagínense qué genética la que tenía Ruth. Era una genética de incesto. Entonces regresa Noemí y ella dice que la llamen Mara porque está amargada. Se amargó porque todo lo que tenía se lo quitaron. Le quitaron al esposo y le quitaron a los 2 hijos. Y ella regresa solo con su nuera. Amén. Pero vea lo que pasa acá. En todo el proceso que ella recibe, ella le dice a Ruth que vaya y espigue en el campo. Otra vez, le dan una instrucción y Ruth la ejecuta. Y va a espigar al campo y le dicen, no te vayas a salir de ese campo, le dicen. No vaya a ser que te hagan daño allá afuera. Usted y yo estamos bajo cobertura, ¿verdad que sí? Entonces, hagamos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Sigamos la instrucción de parte de Dios. ¿Por qué? En el verso 17 dice, y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido a Noemí. Oiga, si la que se había casado con Booz era Ruth, y aquí lo que dice, le ha nacido a Noemí un hijo, y lo llamaron Obed. Es el padre de Isaí, padre de David. Oiga, si la que tuvo al bebé fue Ruth, ¿verdad que sí? Pero la restitución vino para Noemí. Ahí hubo levirato y usted conoce cómo fue. Pero lo extraordinario es de que esta mujer, que fue obediente a su suegra, la siguió y decidió continuar con ella el camino, de regreso sin nada. Todavía le dice Noemí que se vaya a Orfa y a Ruth. Y Orfa decidió irse, ¿verdad que sí? Ese tipo de figura de la iglesia que un día creyó en Dios y ya no sigue. Mejor se regresa, mejor se queda en su casa. Noemí continúa el camino. Y después dice la palabra del Señor que esta mujer dio a luz un hijo. Y usted conoce de quién es Isaí. Dice la palabra del Señor de que de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y usted lo puede ver en el libro de Lucas. Esta mujer, por ser obediente y seguir la instrucción y meterse bajo cobertura, alcanzó la bendición y cambió la maldición por bendición. Usted, por ser obediente, va a cambiar toda la maldición generacional que pudo haber traído por bendición, porque la gloria de Dios tiene que moverse en nuestras vidas. El Señor llama a las cosas que no son como que si fueran. Eso es lo que el Señor establece para nosotros. Hay un pacto de bendición. Hay un pacto donde nosotros como hijos debemos de tomarnos y aferrarnos a Él. Creer que Dios es nuestro Dios y Él se va a levantar a favor nuestro. Amén.
Oiga, lo ungen como rey, dice aquí. Primera de Samuel 16:12. Dice, y envió por él y lo hizo entrar. Oiga las características de David. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido, dice. Y el Señor le dijo, levántate, úngele, porque este es. En el verso 13 dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego se levantó y se fue a Ramá. Amén. Usted conoce la historia de este hombre, estaba detrás de la majada. Pasaron 7 hermanos antes de que se acordaran que él estaba ahí, que él también era hijo. Dice primero que llaman a Eliab y le dice Samuel que mande a traer a sus hijos. Llega Eliab, no, este no es. Después llega Aminadab, tampoco no, este no es. Después llega Samá y tampoco, pasaron 7. Y no le habían avisado a David que había llegado el profeta Samuel a ungir a un rey ahí. Y el olvidado, que puede ser usted y puedo ser yo, nos ungen y desatan bendición sobre nuestras vidas. Y a alguien se le olvidaría un hijo así con estas características: rubio, de ojos hermosos, dice, y bien parecido. Yo no sé si a usted que es papá se le olvidaría un hijo así. Yo no creo que a alguien se le olvide un hijo así. Pero a Isaí se le olvidó. Pasaron 7. Yo pienso que el pobre, o sea, Isaí dice, bueno, son 7, ya no hay más. Bien, había uno, el olvidado David. Amén. Así como a usted, que usted pensó que para usted no había oportunidad, el Señor dijo, sí hay oportunidad. Porque nosotros pensamos que para nosotros no hay nada diferente, que no puede pasar algo sobrenatural. Dice la Biblia que lo vil y menospreciado el Señor tomó para avergonzar a los sabios, ¿verdad que sí? Usted piense lo que el Señor ha hecho en su vida. David, ungido rey. ¿Y sabe qué traducción es ahí cuando dice el cuerno de aceite? Ese es el aceite Shemen, del hebreo 80-80. Y ese es aceite con el que ungen a David. Ese es el aceite de fama, de riqueza, de prosperidad, de bendición. Con ese aceite ungieron a David. Y usted lo puede leer, es del hebreo 80-80, es del aceite Shemen. Esa fue la bendición que le dan en el momento que lo ungen. Era el 8º hijo. Había reinicio ahí también. Si no nos ha ido tan bien, en el Señor en este tiempo de primavera nos va a ir bien. Si nosotros nos hemos equivocado, el Señor nos va a corregir y nos va a permitir la restitución. Porque esa es la bendición que está sobre nosotros. Esa es la atmósfera espiritual en la que estamos nosotros. Este David, usted conoce la historia, es un hombre extraordinario, es un hombre conforme al corazón de Jehová. Usted y yo debemos de anhelar ser adoradores, porque el Señor dice la palabra del Señor que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. O sea, de que si usted se sintió menospreciado o alguien piensa que es por producto de la casualidad o le contaron que era producto de la casualidad, el Señor hoy en esta noche cancela esa maldición y le cambia esa genética, porque usted está bajo genética de bendición, bajo un pacto de bendición. Bendición generacional. Está en 2 de Timoteo 1:5 y dice la palabra del Señor: porque tengo presente la fe sincera, dice, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí hay 3 generaciones, ¿verdad que sí? La abuelita, la mamá y el hijo. ¿Hay alguna generación? Aquí, por ejemplo, solo por preguntar, ¿hay algunos que estén así? Que esté la abuelita, el mamá y el hijo aquí. Amén.
esas son generaciones que han sido transformadas. Que la palabra del Señor, una generación dura 70 años. Y si estamos hablando de la abuelita, que era Loida, la mamá de Eunice y Timoteo en ese momento, hay 3 generaciones. Si los multiplicamos son 210 años los que hay ahí. En generaciones estamos hablando específicamente, en tiempo. ¿Cuántas cosas de Dios no han recibido? ¿Y cuántas cosas el Señor no seguirá haciendo en ellos? Dice en el verso 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. El tiempo que estamos viviendo es tiempo final. Amén. Como le decía, el tiempo donde termina la primavera, empieza el verano. Nosotros en la primavera fructificamos, pero después viene el verano. Y el verano es tipo figura de sol intenso y ahí no hay fruto, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque posiblemente a las puertas el Señor pronto viene. Y aquí le dicen a Timoteo, no te avergüences. Diga conmigo, no te avergüences. Sea ferviente en la fe. Que si su abuelito o su papá o su abuelita se lo engendraron, o su mamá, que no sea la fuerza que estemos aquí, porque hay más jóvenes. Porque nosotros debemos de entender de que la bendición de ser hijos de Dios es una forma de vida. Que me hace, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y al momento que tememos a Dios, somos más sabios y somos diferentes. Al momento que tenemos a la sangre del Cordero rociada en nosotros, nosotros somos diferentes. Nuestras decisiones son diferentes. Pensamos diferente, actuamos diferente y todo lo que hacemos nos va bien. Porque somos hijos de Dios. Porque esa es la promesa de parte de Dios. Y aquí a Timoteo le dicen, no te avergüences. Sigue fervientemente en la fe. Camina en fe, caminemos en fe. Porque aquí estaba, y oiga, quien le está dando ánimos a él es Pablo, que estaba en prisiones, dice. Seamos fuertes en la fe. Mantengámonos en el Señor y que el venir al templo sea porque necesitamos de Dios. Ayer ya pasó, te necesito hoy, porque las misericordias del Señor son nuevas todos los días, cada mañana y a cada momento. No se acostumbre a levantarse nada más y porque respira, está acostumbrado a respirar. Dile gracias al Señor por todo lo que tiene. Amén. Le voy a poner un ejemplo, nada más traje en lo negativo. Acompáñenme a leer Génesis 10:6. Dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. En el 7, los hijos de Cus, Seba, Avilá, Saptá, Ramá, Sapteca, y los hijos de Ramá, Seba y Sedán. En el 8, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Aquí le hablé de generaciones. Usted conoce, dice la palabra del Señor, de que Noé cuando salió del arca salieron 3 hijos con él, Sem, Cam y Jafet. Amén. Pues Cus es descendiente de Cam, que fue el que vio la desnudez de Noé. Y dice la palabra del Señor que cuando Cam vio la desnudez de Noé, en el capítulo 8, no dice maldito sea Cam, sino dice maldito Canaán. Esa es una maldición. ¿Y por qué le traigo este ejemplo? Porque Nimrod fue el que edificó la torre de Babel. Él vino y edificó la torre de Babel. Esto es en lo negativo, la genética en lo negativo. La torre de Babel, y usted conoce de que la intención era hacer una torre tan alta y llegar al cielo. Y la palabra del Señor dice que el Señor envió un espíritu de confusión y fueron todos y hablaron de diferentes lenguas, ¿verdad que sí? Y como sé que hay más jóvenes y también los adultos utilizamos el internet, pues esa barrera del idioma se rompió. Con el internet, el Señor vino y los dispersa cuando pone la confusión. Y todo, porque Babel es confusión. Y todos empezaron a hablar de diferente idioma o diferente lengua. El internet ahora, un chinito le manda un mensaje a alguien y busca el traductor Google
y rápido le traduce lo que le están mandando, ¿verdad que sí? Entonces, esa barrera, el enemigo la traspasó en ese momento, porque como estamos viviendo el final de los tiempos, el internet es una herramienta de bendición que el enemigo puede distorsionar en nuestras familias, y como es un tema familiar, tenemos que cuidar lo que nuestros hijos ven o lo que vemos en el internet. ¿Por qué? Porque ahora la barrera del idioma, usted no necesita hablar inglés, aunque sea bilingüe, sino usted solo recibe el mensaje y le pone el traductor Google y en automático le da la traducción. Tiene cuidado de lo que vean sus hijos, los que tienen hijos y los que son jóvenes. Ven que ven los jóvenes, los padres. ¿Por qué? Porque los mensajes que se están enviando rompen las barreras y están haciendo una integración en lo negativo. Y este hombre se llamaba Nimrod, que era un poderoso cazador, y a nosotros nos mandaron a ser pescadores, ¿verdad que sí? De hombres. Y este hombre edificó la torre de Babel, que era la confusión, con el objetivo de alcanzar el cielo. Y usted se recuerda quién otro en el reino quería alcanzar el trono. Lucifer, ¿verdad? Vea la manifestación que este hombre tenía en ese momento. Y por medio de la dispersión, el Señor detiene todo esto. El internet ahora, cuidémoslo. Y lo traigo como a colación, porque en lo negativo este hombre venía con una generación de maldición. ¿Por qué? Porque Canaán, que era hijo de Cam, fue el que la recibió, y Nimrod es descendiente de esta línea genealógica. Y con ello vino la dispersión. Ahora bien, para los que tienen hijos, cuidemos lo que ven nuestros hijos. Revisemos el teléfono y no pensemos, no sé, o no, yo soy un poquito mayor y no me meto a revisarlo. Aprenda o pida que le ayuden para que usted pueda cuidar su casa. Busque el historial, revise el teléfono, vea qué postean en el perfil del Facebook, qué comunican. ¿Por qué? Porque es nuestro testimonio el que cuidamos, ¿verdad que sí? Y como a Timoteo le dicen, no te avergüences. Imagínese sirviéndole al Señor y con nuestros perfiles no agradando al Señor. Complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos ser íntegros y agradar en todo tiempo y en todo lo que hacemos al Señor. Amén. El Espíritu Santo. Hechos 2:1. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. Voy a ir haciendo un resumen. Aquí el Espíritu Santo hace una manifestación para quedarse con nosotros, ¿verdad que sí? Dice la Biblia de que era el día del Pentecostés, era el día número 50, y en el día 50 había un Pentecostés. En ese día el Espíritu Santo desciende y empieza a hacer una manifestación extraordinaria. Número 1 dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. Esa era una característica. Estaban todos de acuerdo. En el día de fiesta, que era el Pentecostés, que era el número 50, había un mover de parte de Dios, que era la promesa, que Él descendería y que iba a venir el Consolador sobre nosotros. La transformación del Hijo de Dios, dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, ¿verdad que sí? Y esta es la parte que nosotros ya reconocimos al Señor. Y al momento que reconocemos al Señor, el Espíritu Santo viene y entra en nosotros. Entonces la genética del Hijo de Dios empieza a ser transformada, y desde el momento que recibe a Dios en su corazón y el Espíritu Santo como su guía. Y los que sabemos y conocemos, y todos los que hemos vivido de parte de Dios, cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad que sí? Se siente uno bien mal, porque sabe que desagradó a Dios en algo que Dios establece que no debe de hacerse.
Y aquí dice la palabra del Señor, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es necesario ser llenos del poder del Espíritu Santo. El Hijo de Dios necesita todos los días anhelar la llenura del poder del Espíritu Santo. Todos los días. En el libro de Marcos, en el capítulo 13, habla y dice que una de las señales de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Anhele con todo su corazón. Anhelemos, dice la palabra del Señor, que el que habla en lengua, anhele profetizar. ¿Verdad que sí? Anhelemos los mejores dones. Llenémonos del poder del Espíritu Santo. Esa es la forma en la que nosotros vamos a ser diferentes. La genética, y voy a ir haciendo un resumen. Primero el Señor forma a Adán. Adán falla y lo sacan del huerto. El Señor viene por medio de Noé, guarda a un remanente de un juicio. Y salen 8 ahí nada más. Después viene Abraham y recibe una promesa de bendición. Y hay muchas cosas que usted puede agregarle. Y Josué, yo le estoy marcando cosas específicas, sirve a Dios. Oiga, Abraham con promesa tenía hijos esclavos en Egipto durante 430 años. Usted y yo con promesa podemos tener esclavitud. Y es necesario que el poder del Espíritu Santo rompa toda cadena, todo yugo, todo lazo, todo lo que no viene de parte de Dios. La palabra del Señor en el Salmo 92, en el verso 10, dice que Él derramará aceite fresco y ese aceite va a podrir todo yugo, toda amarra, toda estructura humana que posiblemente generacionalmente nos pusieron, que nuestros abuelitos pudieron haber entregado a nuestros padres sin saberlo. Esa es la bendición del cambio generacional y la genética divina que usted y yo tenemos. Es necesario la llenura del poder del Espíritu Santo. Ayer se ministró y usted anhélelo con todo su corazón. Todos los días. No deje de pensar de que hoy se llenó y mañana no lo necesita. Todos los días, en todo momento. Oiga lo que dice la palabra del Señor y vamos a ir terminando. Dice en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Quiero que me acompañe al 6 y repita conmigo. E hizo de nosotros un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Nos cambiaron. Usted conoce de que solo los levitas tenían derecho a ser sacerdotes, ¿verdad que sí? Al momento que el Señor muere, se rasga el velo y hay cambio de sacerdocio y cambio de ley. Ahora usted es constituido un rey y un sacerdote que puede llegar al lugar santísimo todos los días, a toda hora, y darle la gloria a Él, porque usted es su hijo, porque usted es un hijo de Dios, porque usted es un sacerdote de Dios. Amado hermano, el Señor nos cambió de genética, nos dio una genética diferente. Dice que somos un reino y sacerdotes. En el antiguo pacto solo los levitas, ahora todos nosotros, por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la bendición de que tenemos, de que en el momento que usted se pone su traje de sacerdote, va al trono de la gracia y pide misericordia y ahí la va a encontrar. Y se pone su traje de rey y se sienta a la mesa y come la cena del Señor. Entonces el Señor, en todo momento, usted no es 3 personas diferentes o 2 personas diferentes. Es el Hijo de Dios con funciones diferentes. Tiene función de rey, tiene función de sacerdote y es un Hijo de Dios bendito, comprado con la sangre del Cordero. Amén. Genética de santidad. Dice Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo, dice. En el 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. En unas versiones dice cosmos. Esa palabra mundo también dice que es cosmos. Y me fui a buscar el significado de cosmos, es universo. Y dice que Él estaba preparado desde antes de la fundación del cosmos, del universo.
pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, dice. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Él estaba preparado desde antes de la fundación del cosmos. ¿Cuántos años tendrá si usted googlea el internet, dicen que el universo tiene no sé cuántos millones de años? Y desde esos millones de años que dice que tiene el universo, el Señor ya estaba preparado por amor a usted y por amor a mí. Y la palabra del Señor dice que también nosotros estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y esa palabra mundo también es cosmos. Usted y yo ya estábamos preparados para ser hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. No es producto de la casualidad que usted sea hijo de Dios, que sea siervo de Dios. Tenemos esa bendición de que estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y aquí lo estamos viendo. Pero dice la palabra del Señor y nos demanda: sed santos, porque yo soy santos. La santidad no solo implica la forma de pensar, sino la forma de actuar, sino la forma de caminar, la forma de conducirme. Ser santo en todo lo que yo hago, no solo en una cosa, en lo que hablo, en lo que escucho, en lo que veo, en lo que digo, en lo que pienso, en lo que siento. Todo eso implica guardarme en santidad. Y esa es la demanda de parte de Dios a todos sus hijos. Amén. Con esto concluyo. Dice primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido. Cuando hablamos de linaje hablamos de genética. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz. Yo quisiera que me ayudaran ahí. Para eso nos llamaron, amado hermano. Anunciemos. Si sabemos, anunciemos. No nos quedemos con lo que tenemos. La necesidad de parte de Dios es enorme. Y usted y yo fuimos llamados, y aquí hay una comisión, dice que aquel os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado hermano, no sé cuál fue la condición en la que usted fue concebido o sus hijos fueron concebidos. Pero sí sabe que usted es hijo de Dios, ¿verdad que sí? Y que todo lo que Dios dictamina para sus hijos es bendición. Posiblemente a muchos les dijeron de que eran producto de la casualidad, o que no estaban en los planes, o que se fueron porque de plano pasó. Dios tenía un plan para nosotros. Yo quisiera que usted se pusiera de pie y medite. La genética que usted y yo tenemos es eterna. La genética de nosotros como sus hijos es eterna. Ahí donde usted está, empiece a clamarle al Señor y empiece a pedirle al Padre y empiece a renunciar a la vana manera de vivir heredada por sus padres. Empiece a renunciar a toda maldición ancestral, generacional de pobreza, de limitaciones económicas, de enfermedades, de todo lo que no viene de parte de Dios. Empiece a renunciar, amado hermano. Alce su voz y empiece a declarar bendición sobre sus generaciones. Si hay alguien acá de que no conoce al Señor y quiere recibirlo como su Salvador, el altar está abierto. Levante su voz. Levante su voz. Todos somos necesitados. Todos somos necesitados. Padre, bendigo tu nombre, Señor amado. Yo vengo delante de tu presencia, mi buen Dios, suplicándote, Rey bendito, que tú canceles maldiciones, Padre Santo, generacionales, ancestrales, pobreza, maldiciones, Señor amado, enfermedades, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí estamos tus hijos, Señor amado.
Aquí está tu pueblo, Señor bendito. Bendito Padre. Alce su voz, amado hermano. Alce su voz. Pídale al Señor que cancele maldiciones. Que todo lo que no viene de Él sea quitado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Posiblemente usted piensa que no levanta. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El altar está abierto, amado hermano, para aquel que quiera clamar misericordia. Para aquel que quiera entregarle al Señor todo lo que no viene de Él. Pactos de pobreza, de enfermedad, espíritus inmundos de muerte, maldiciones sean canceladas, Señor, en el nombre de Jesús. Alce su voz, amado hermano. Levante su voz. Declare bendición sobre su vida. Padre, yo bendigo a tus hijos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Soy un esclavo del temor. Yo soy hijo Declárelo. de Dios. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, desata la bendición sobre tus hijos. La bendición de nosotros como hijos tuyos, Padre, como hijos de Abraham por la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Ya no soy un esclavo. Muévete, Espíritu Santo, ahora. Espíritu Santo, toca, Padre, en el nombre de Jesús. De Dios. Cancele maldiciones Yo ya no soy sobre la vida de sus hijos, esclavo sobre la vida de sus hijos, en el nombre de Jesús. Nuestros hijos son generaciones benditas, son generaciones entregadas al Señor, que le van a servir a Él, que van a ser hijos de Dios en todo momento. Les irá bien en todo lo que hagan. Padre, bendice a tus hijos, Señor amado. Declaro bendición sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Alce su voz, amado hermano. Cancele las maldiciones. Quítele el derecho al enemigo. Padre, en el nombre de Jesús. Yo soy En el nombre de Jesús. de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Desata la bendición sobre la y vida Él de es tus mi hijos, Padre. padre. Desata y la mi llenura padre del poder me del Espíritu ama. Santo. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Padre, bendice la vida de tus hijos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Cancela maldiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, quiebra todo yugo, Señor. Todo pacto de pobreza, toda enfermedad, todo temor se va en el nombre de Jesús. Padre, desciende con poder. Llena a tus hijos con el poder de tu Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a tus hijos, Señor amado. Ten misericordia. Que tu genética divina esté en nosotros, Señor. Hijo de Dios, por tu gracia yo soy hijo de Dios.
Amado hermano, escúcheme un minuto nada más. Es una atmósfera propicia para que usted declare bendición sobre su vida, sobre la vida de sus hijos y sus generaciones. Alce su voz y declare las bendiciones que el Señor tiene para su vida. Ahora empiece a levantar su voz. Declare bendición. Declare bendición. Somos hijos de Dios. Somos comprados con precio de sangre. Somos comprados con precio de sangre. Valemos la sangre del Cordero. Padre, bendice a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, Padre Santo, nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a nuestras generaciones, Padre. Declaramos que son generaciones benditas. Son generaciones que te servirán, que serán hijos que te servirán, Padre. Bendice, Señor amado. Llena, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Sabemos, Padre Santo, que esta bendición está sellada por la autoridad, Padre Santo, que nos ha sido delegada, Señor. Declaramos y sellamos esta bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Hijo Te damos gracias, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu poder, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y el honor, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga, amado hermano. Denle un aplauso al Señor. Amén.